Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles, mitad de semana, 11 de junio del 2025, de que voy a estar hablando, analizando con ustedes en las próximas 2 horas. Reaparece Pierluisi y dice, el tiempo me ha dado la razón. Arranca, pero no arranca, programa para incentivar que jóvenes adquieran vivienda. Genera quiere secretividad sobre su solicitud de billones de dólares en incentivos y sigue peleando con el negociado de energía sobre gasificación. Converso con el licenciado Luis Toro Goico de Diálogo Soberanista sobre las alternativas de alianzas políticas de cara al futuro. Nueva evidencia que hasta trabajando familias se mantienen bajo niveles de pobreza. Aparecen los chavitos para el presupuesto de educación y para pagarle a los terapistas para este año que termina el 30 de junio. El cuadre del año que viene todavía pendiente. Siguen las controversias sobre acciones de ICE y el gobierno federal con inmigrantes en Puerto Rico y obviamente en los Estados Unidos. Nueva secretaria de Justicia procesará a mujeres, doctores y clínicas por llevar a cabo aborto. Aumentan las protestas políticas anti-inmigrantes de Trump, contra las políticas por políticas anti-inmigrantes de Trump. Y en el último segmento converso con la escritora Roxana Matienzo Carrión y su novela A bordo del Normandy. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en esta edición de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta edición. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55, 4 de la tarde. Para los que están en vivo son exactamente las 4 de la tarde. Me encuentras en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de esta emisora, en el canal de YouTube de Radio Isla y en la página de Facebook de Radio Isla, además en la página de Facebook de este servidor. Simultáneamente por todos esos medios me puedes ver, me puedes escuchar en vivo en Puerto Rico y en cualquier lugar del mundo. Y si no me escuchaste o no me viste en vivo, esta edición de hoy de Sobre la Mesa y todas las ediciones anteriores se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la encontrarás grabada más adelante, tarde hoy, temprano mañana, en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas, en la aplicación de podcast de Radio Isla 1320. Y también encontrarás esta edición en mi canal de YouTube. Bajo mi nombre me encuentras, Aníbal Acevedo Vilá. Ahí están archivadas todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa y también otros videos que he puesto disponibles en esa plataforma, en mi canal de YouTube. Si no te has registrado, si no te has suscrito, eso es gratis. Le das a la campanita y recibirás los avisos cada vez que haya disponible un nuevo episodio de Sobre la Mesa o un nuevo video que se haga disponible. También les recuerdo, hoy es miércoles, desde anoche a las 7 de la noche está disponible el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. Este tiene un título, le hemos puesto un título pues muy peculiar, Entre la luz que vuelve y los derechos que se van. ¿De qué hablamos y analizamos hoy yo en este episodio? Primero analizamos el proceso de confirmación de nombramientos al gabinete y cómo aparentemente finalmente se cerró ese capítulo. Pero, no sé, llevamos varias semanas que Zoe y yo tocamos un tema y luego el tema coge fuerza en los próximos días. En este episodio, Zoe levantó su preocupación sobre lo que hasta ayer en las expresiones ambiguas de la nueva secretaria de Justicia sobre el derecho al aborto, pues hoy es tema de análisis porque ya no son tan ambiguas las expresiones de la secretaria y hay otros movimientos también a nivel senatorial. En el podcast además examinamos el anuncio de que ya se tiene la compañía contratada para la generación de emergencia y evitar los apagones del verano. Esta mañana aquí hubo unos relevos de carga.
ojalá y las soluciones que ha traído el gobierno rindan efecto. Y en el podcast Análisis de la Z a la A, pues profundizamos sobre las políticas migratorias de Donald Trump, lo que ha pasado aquí en Puerto Rico, lo que sigue pasando en Puerto Rico y lo que cuando grabamos estaba cobrando mucha fuerza, las protestas en Los Ángeles, tema del cual también voy a hablar hoy aquí. Así que busca en nuestro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. También nos encuentra en Spotify y en Apple Podcast, Análisis de la Z a la A. Y nuevamente les invito a que se unan a nuestra comunidad digital en la plataforma de Patreon, donde pues yo todas las mañanas pongo ahí disponible para los que ya son miembros, tienen membresía pagada de nuestra página de Patreon, pongo un análisis o el adelanto de lo que entiendo son las noticias más importantes del día y otra información que damos de tiempo en tiempo. Eso lo puedes hacer entrando a www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Bueno, rapidito. Yo voy preparando las notas para el programa de todas las tardes, desde temprano en la mañana, pero a veces a eso del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, tengo que hacer ajustes. Y el tema con el que voy a comenzar no lo tenía desde anoche, no lo tenía temprano en la mañana, pero a eso de las 2 de la tarde se convirtió en un poco la noticia del momento. Luego de haber aparecido, yo quiero primero ver la cosa estratégica. El gobernador Pierluisi, con todo el perfecto derecho, no había hecho expresiones públicas, no había estado en ningún lugar público. Comenté que por casualidad me lo encontré socialmente en 2 lugares en los meses pasados. Conversamos amigablemente y recordarán el controversial desayuno con Tomás Rivera Chat, Miguel Romero y otros líderes del PNP y la comunidad dominicana, el de #3golpes y todo lo que se dio de hablar. Ahí él no habló, a él simplemente subió en sus cuentas de redes sociales una foto con ese breve hashtag de 3 golpes y todas las controversias que eso generó, la reacción del esposo de la gobernadora, todo eso. Hoy reaparece el gobernador Pedro Pierluisi porque aparentemente interpreto que era conferenciante en un evento, creo que era de la Cámara de Comercio, sí, donde participaba de un taller organizado por la Asociación de Abogados para los miembros de la Cámara de Comercio, llamada Arbitraje Comercial y la nueva ley de arbitraje de Puerto Rico. Yo no sé si él estaba como abogado cogiendo el seminario, porque todos, yo me incluyo también, tenemos que coger los cursos estos de educación legal, o si él estaba como ponente, pero alguien se lo dijo a la prensa. Y para mí estas apariciones no son, las apariciones de Pedro Pierluisi, creo que las veo con cierto grado de estrategia. Leo de la nota, escuché unos videos, pero ya en primera hora tiene una nota. Pierluisi reaparece, el tiempo me ha dado la razón. Conoce lo que dijo sobre la administración, entonces, y habla varias cosas. En una nota de Frances Rosario, en primera hora, de seguro esto mañana será análisis en todos los programas de análisis matutino, con su peculiar estilo de hombre de Estado. Así lo trata Frances Rosario, me parece que es correcto. El exgobernador reapareció este miércoles en su primera actividad pública desde que salió de la fortaleza para asegurar, entre otras cosas, que el pueblo se ha dado cuenta que la advertencia que lanzó sobre lo difícil que era tratar con los problemas que enfrenta el sistema eléctrico y la empresa a cargo de la distribución y transición de energía, Luma Energy, era real. Cita textual a lo que dijo Pierluisi. Yo hice una advertencia a todos los que estaban aspirando a la gobernación y obviamente el tiempo me ha dado la razón. Pero habló de más temas, no solamente habló de lo de Luma. En aquella ocasión, recordarán que en el año de elecciones él dijo que con la boca era un mamey, que cuando estuvieran, y creo que usó también la palabra del tostón, cuando se enfrentaran el tostón. Bueno, dijo hoy, yo pienso que la gente sabe, reflexionó tras preguntársele por esos comentarios. Pierluisi no quiso opinar sobre qué es lo que se podía hacer para tratar este tema. A mí no me corresponde llevar las riendas del gobierno, así que no voy a opinar. Pero entonces añadió, no va a opinar, pero entonces dice, pero seguimos teniendo un sistema que deja mucho que desear. Ahí es cuestión de seguir encima de estos operadores que tenemos para que el desempeño sea el que todos esperamos. Paréntesis que hago yo, no dijo
la cosa empezó a mejorar. No le dio esa a la gobernadora. Dice la nota de Rosario en el periódico Primera Hora, que Pierluisi intentó no lanzarle ataque a Jennifer, pero le lanzó ataque. Dice la nota, sin embargo, mostró preocupación por la reducción bien sustancial que se ha visto en las obras de reconstrucción tras el devastador paso del huracán María. Y aquí me parece que Pierluisi está levantando un issue que yo le he mencionado de ladito, pero que creo que la prensa tiene que empezar a profundizar. Y es si se están moviendo o no se están moviendo los fondos federales. Ayer les dije que curiosamente la gobernadora en el mensaje de presupuesto y de Estado no habló mucho de ese tema. Hoy hizo un anuncio de una construcción de, me parece que eran viviendas. Pero miren lo que dice Pierluisi hoy. Ha habido una caída en esos desembolsos de FEMA. Allí está la reconstrucción de Puerto Rico. Así que me parece que deben dar prioridad a esa área. Bueno, si no quería criticar, ahí hay una crítica en una de las áreas neurálgicas más importantes para Puerto Rico. El exfuncionario no quiso categorizar ni juzgar a la presente administración, mientras reveló que no tiene comunicación con la gobernadora. Ni un café se han dado todavía. Cita textual, yo le deseo lo mejor a la presente administración, como todos debemos hacerlo. Puerto Rico tiene un gran futuro. Y entonces, cuando le preguntaron, porque esa parte la vi en video, de que constantemente están tratando de comparar este gobierno con el gobierno anterior y medio echándole la culpa, reclamó que no pongan como excusa las determinaciones que él tomó bajo su gobernación. Yo creo que se debe enfocar en el presente, en su propia administración. Eso sí es un consejo que les doy, porque lo que ocurrió en el pasado quedó atrás. Hay que enfocarse en el presente y tener un buen plan para mediano y corto plazo. El pueblo en general no quiere estar oyendo explicaciones y justificaciones. Lo que quiere ver es que el gobierno cumpla su misión. Así que, obviamente, mi exhortación es que se enfoquen en el presente y rindan cuentas, así como todo gobernante hace. Y en cuanto al desayuno, pues básicamente dijo que se trataba de un desayuno entre amigos y obviamente cerró la puerta al regreso a la vida política. Pero sin decir mucho, dijo mucho el gobernador. En esencia, no hay comunicación con Jennifer González. Número 2, no reconoce mejoría en el sistema eléctrico. Número 3, dice, y esto sí que es una crítica, que el movimiento de los fondos federales de FEMA está muchísimo más lento que cuando él lo dejó. Y número 4, le dijo, deja de estar comparando con la pasada administración o echándole culpa a la pasada administración y atiende el momento presente. Muchas cosas dijo Pierluisi para decir que no iba a decir nada. Bueno, ayer la gobernadora anunció un proyecto que a todos nos pareció hermoso, bonito, que es una medida, pues ya mismo la voy a explicar, para incentivar que los jóvenes puedan adquirir vivienda. Este tema del gobierno incentivando que personas de la clase media o de diferentes sectores sociales puedan adquirir vivienda es algo, yo lo hice en mi administración, no recuerdo bien, yo creo que nosotros dábamos, si usted cualificaba, le dábamos hasta $20,000 para el pronto pago. Y era, usted iba y cuando el banco lo iba a cualificar para comprar una vivienda, si usted había sido cualificado, le decía al banco, yo tengo estos $20,000 que el gobierno me va a dar y por ende, pues le bajaba a usted el pago mensual o le bajaba lo que usted tenía que aportar como pronto pago. En aquel momento, cuando yo hice eso, había un exceso de viviendas construidas, pero la gente no las estaba comprando porque comenzaba la crisis económica. Y fue muy efectivo ese programa, teníamos una cantidad limitada de dinero, creo que eran $100 millones y cuando se acabó, se acabó. Pedro Pierluisi hizo un programa similar y también Pedro Pierluisi, recuerdo, para vivienda nueva, porque pasaba lo mismo, había exceso de vivienda construida. Si tú comprabas y cualificabas, por ejemplo, no pagabas el CRIM por 5 años y tenía unos incentivos. Lo que anunció la gobernadora ayer era diferente, pero a la misma vez creativo. Diferente porque no le dan dinero a las personas que participen.
lo que le dan es que si tú cualificas bajo el banco, te dan unas garantías del gobierno. ¿Qué es una garantía? Que el banco sabe que si tú por alguna razón no pagas el préstamo hipotecario, el que da la garantía, en este caso el gobierno, la administración de la Autoridad para el Financiamiento de Vivienda, pues pagaría por el ciudadano. Eso pues se llama una garantía y eso le permite a la banca pues dar mejores condiciones. Lo otro diferente, o sea, como le dije, no es que le dan dinero, no te va a bajar el pronto pago, tienes que pagar lo que de verdad vale la casa, tienes que dar el pronto pago que tienes que dar. Al haber la garantía, se garantiza, según el programa se explicó ayer, unos intereses más bajos que también es beneficioso. Lo gran innovador de lo que anunció la gobernadora ayer es que, contrario a lo que yo hice y lo que hizo Fortuño, esto está dirigido a los jóvenes. Y es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día: asistencia en compra de hogares, ofensiva contra la emigración de jóvenes graduados. El gobierno apuesta a un programa en el que se garantizará el préstamo hipotecario a personas entre 21 a 35 años y con un ingreso anual que oscile entre los $20,000 y $86,000, y además tiene requisitos como que la persona el joven o la joven se haya graduado de universidad de bachillerato o demuestre que está estudiando. Genial, me parece extraordinario. Sin embargo, la noticia positiva, como la gobernadora no logra ni tener un día de noticias positivas, la noticia no le duró mucho porque esta mañana con Mili Méndez en Pegado en la Mañana estuvo la presidenta de la Asociación de Bancos, Soimé Álvarez Rubio. Primero aclarar, están los bancos comerciales. En Puerto Rico básicamente el Banco Popular, First Bank y Oriental Bank. Yo no sé si hay otro más pequeño que cualifique. Y entonces están lo que por ahí le hablamos en buen puertorriqueño, las morguilleras, que son la banca hipotecaria, que son unas instituciones financieras que se dedican a dar préstamos hipotecarios, y están las cooperativas. Pero desde el punto de vista grande, con sucursales en todos lados, son los bancos comerciales. Pues la presidenta de la Asociación de Bancos estuvo entrevistada por Mili Méndez esta mañana, y ella le dijo a Mili Méndez: yo me enteré de esto el viernes en una actividad, del anuncio formal me enteré el lunes, hoy es miércoles, y a nosotros, la banca privada, nadie nos ha explicado cómo es que esto va a funcionar. Creo que tenemos el audio de parte de la entrevista de Mili a Soima Álvarez Rubio. Me cotejan si tengo el audio. No, parece que no tenemos el audio. Bueno, pues básicamente le dijo: en estos momentos, que yo tenga entendido, los bancos comerciales no están preparados para otorgar este tipo de programa. Estamos en averiguaciones para ello, declaró Álvarez Rubio en entrevista en Radio Isla. La ejecutiva indicó que fue el viernes antes del lanzamiento oficial cuando se enteró del programa, el cual fue anunciado públicamente el lunes. Yo me enteré el viernes y el lanzamiento oficial fue el lunes. Agregó que no se había dialogado previamente con la Asociación de Bancos sobre los parámetros del producto hipotecario. Esto hay que añadirle que anoche salió una nota en alguna de las ediciones digitales que había muchísima confusión sobre esto. O sea, ¿cómo es posible que tú anuncias un programa de garantías hipotecarias donde la gente tiene que ir a cualificarse al banco? Y claro, si cumple con los criterios que estableció el gobierno, pues entonces el banco sabe que va a tener una garantía y tiene que cumplir con las condiciones que le haya puesto el gobierno. Esto se parece al programa federal de FHA, que muchos en Puerto Rico, mi primera casa que yo compré, la compré con garantías de FHA hace muchísimos años. Pero ¿cómo es posible que se lance esto y no se hayan sentado con los principales bancos del país y con la Asociación de Bancos? Ya la gobernadora le contestó en el día de hoy, déjame ver si tengo por aquí la nota. La gobernadora le contestó en el día de hoy, la busco ahora rapidito, y básicamente en sus estilos que tristemente se han puesto un poco potrona, porque es lo que tengo que decir, pues le devolvió el golpe a los bancos y básicamente le dijo que se pongan para su número los bancos. La gobernadora en esencia argumenta que la banca tiene que ponerse al día, dijo la gobernadora, defendiendo el programa Vivienda Joven. Y la alegación de la gobernadora es que ella dice que sí se sentaron con la banca hipotecaria
Es lo único que yo leo en la nota. No dice que se reunieron con los bancos comerciales, que son 1% alto de las hipotecas en Puerto Rico. Y no dice que se reunieron con las cooperativas de ahorro y crédito, que también tienen la capacidad de dar préstamos hipotecarios. Así que, de salida, una iniciativa positiva, ojalá y enderezcan el curso, ojalá y esto produzca resultados, porque uno de los mayores problemas que tenemos es acceso a la vivienda. Claro, contrario a cuando el Fortuño y este servidor hicimos programas, en aquel momento había un exceso de viviendas. Ahora en Puerto Rico tenemos un problema diferente. Ahora tenemos el problema desde el punto de vista económico, si el joven, la pareja joven, tiene la capacidad financiera y adquisitiva para adquirir una casa, pero el otro problema es que no hay inventario. Y esta iniciativa de la gobernadora no resuelve necesariamente el problema del inventario, pero repito, es una buena iniciativa, es un buen programa. Lamentable que hayan arrancado con controversia en lugar de, como dicen allá en el norte, un arranque smoothly, suavecito, sin mayores controversias. Ojalá y en los próximos días el programa despegue y sea de verdaderamente efectivo para que más jóvenes tengan acceso a adquirir su propia vivienda. Y en el tema energético, como siempre hay algo que decir en Puerto Rico sobre el tema energético. Hoy hay dos noticias que tienen que ver con Genera, no tienen que ver con Luma. Hoy hubo unos relevos de carga, aparentemente fue un periodo corto, creo que llegó nada más que como a 100,000, 100 y pico de mil de abonados sin energía eléctrica, pero luego se corrigió, pero hubo apagones en el día de hoy. Hoy el Nuevo Día nos revela que Genera, que está peleando los incentivos multimillonarios que ellos alegan que por el contrato le tienen que dar, pues, y que el negociado de energía se los negó, están presentando una moción de reconsideración, pero como dice el Nuevo Día, Genera PR exige confidencialidad total de su informe. El operador sostiene que el documento en el que reclama más de 48 millones de dólares en bonificaciones contiene información crítica y secretos de negocio que no pueden ser revelados. Así que Genera nos está pidiendo 48 millones del bolsillo de ustedes y mío, pero no quiere que nadie sepa, más allá del negociado, cuáles son los argumentos. Ya el negociado le negó esto, le negó otra partida de 15 millones, que el propio gobierno había dicho que sí. Esto es interesante. Yo les he dicho a ustedes que aquí hay una guerra de todos contra todos en el tema energético. Y hablando de guerra de todos contra todos, la otra historia que está en la página 5 del periódico El Nuevo Día, choque de posturas tras freno a conversión al gas natural. Genera PR recalcó que discrepa de la interpretación que brindó el negociado de energía a las directrices federales en torno a la gasificación. Ustedes recordarán que Genera quería empezar a cambiar a gas natural unas plantas de las que ellos operan, que son propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el negociado les dijo, si tú haces eso, te vamos a dar multa. Lo curioso es que en la disputa de Genera con el negociado de energía, adivinen a quién usa como evidencia Genera para defenderse. A la gobernadora. Dice que mediante una moción en la que incluso se refirió al espaldarazo que la gobernadora Jennifer González ofreció a las gasificaciones en su reciente mensaje de Estado, Genera PR subrayó que no existen motivos para que el negociado le imponga una penalidad por haber informado el 28 de mayo su intención de comenzar las conversiones en varias plantas de las estaciones generatrices de Cambalache, en Arecibo y Mayagüez. Lo otro que sale de estas dos notas periodísticas, y con esto me voy a la pausa, es que la famosa revisión o enmienda al contrato entre Genera y el gobierno, lo que la gobernadora nos anunció en febrero como uno de sus grandes logros, que muchos tenemos dudas que de verdad fuera un gran logro, que era que le íbamos a pagar a Genera 111 millones de dólares adelante, ahora, este año. Pero a cambio de eso, Genera no iba a pedir, es precisamente lo que está pidiendo ahora, las bonificaciones, que la gobernadora decía que era 100 millones anuales, pero eso es un big if. Todavía no le han dado ninguna bonificación a Genera porque no ha cumplido con los parámetros. Pero esa revisión del contrato, que para la gobernadora era su logro más importante en los primeros 4 meses de su gobierno, ese contrato todavía
no se ha firmado, porque el negociado de energía, con razón, está sumamente preocupado que la compañía dueña de Genera, New Fortress, está al borde de irse a la quiebra y tiene el temor, con razón. El negociado está defendiendo los intereses que no defendió la gobernadora cuando firmó el contrato, cuando llegó al acuerdo. Tiene el temor que le demos los 111 millones de dólares, New Fortress se los fotutee y después se vaya a la quiebra y nosotros no tengamos cómo operar el sistema, pero a la misma vez le hemos entregado 111 millones de dólares. Me voy a la pausa. Cuando regrese de la pausa, cambio a temas más directos de política y converso con un buen amigo, con el licenciado Luis Toro Boico de Diálogos Soberanistas, sobre dónde está y para dónde podría ir una posible alianza política de cara al futuro. Regreso con eso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 11 de junio. Bueno, si algo capturó la atención del país en el pasado ciclo electoral fue pues la alianza que se formó entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. No hay que repetir, no era una alianza formal porque yo estoy en contra de lo que dice la ley electoral. La ley electoral no lo permite. En Puerto Rico por muchos años se permitían las alianzas, candidaturas coaligadas, ese tipo de cosas. Lamentablemente eso se enmendó bajo el gobierno de Luis Fortuño y el Partido Popular no lo eliminó, pero sí hubo una alianza con las complejidades de que habían dos columnas, una del PIB y una de Victoria Ciudadana, pero no hay duda que fue algo novel y que tuvo importantes efectos, entre ellos que Juan Dalmau llegó segundo en una votación histórica para un candidato del PIB, o vamos a decirlo, para un candidato no de los dos partidos tradicionales del 1968 para acá, PPD y PNP. Esa alianza, además del PIB y Victoria Ciudadana, sí tuvo otros sectores que se acercaron, que formaron parte directa o indirectamente, y uno de los sectores, uno de los grupos que ha estado hablando de estos temas desde antes, durante y posterior a las elecciones, es el Movimiento Diálogo Soberanista, y me acompaña aquí el amigo licenciado Luis Toro Boico. Saludos, Luis. Buenas tardes, Aníbal. Un saludo fraternal a todos y todas los que nos escuchan. No nos ven, ¿verdad? Sí, nos ven, hay cámaras ahí. ¿Ah, sí? ¿Nos ven? Sí, en este estudio hay cámara. No, por supuesto, estas luces. Los que nos escuchan. nos están viendo en vivo por el canal de YouTube de Radio Isla, por la página de Facebook de Radio Isla, por radioisla.tv, y pues nos escuchan por el cuadrante de Radio Isla 1320. De aquí para allá nos hacemos famosos. Sí. Ok, Luis, ustedes en Diálogo Soberanista, luego de las elecciones, igual que están haciendo otros movimientos, pero han entrado en un proceso de análisis de lo que pasó y de reflexión de
bueno, primero, quizás la pregunta que se tuvieron que hacer es, ¿vale la pena hacer alianza? Y creo que la contestación fue que sí. Sí, claro que sí. Ha sido muy productiva. ¿Qué es lo que ustedes proponen de cara al futuro? Y eso requiere un poco un análisis tuyo y del grupo del Diálogo Soberanista, donde ustedes ven la alianza en este momento, y no vamos a tapar el cielo con la mano. Victoria Ciudadana está pasando por unos procesos, no sé cómo describirlos, pero por lo menos desde afuera, los que no pertenecemos a ese movimiento, lo vemos de cierta incertidumbre. Ana Irma, primero pues había ido Lúgaro. Ana Irma acaba de decir que no está en posición de estar en posiciones de liderato, se queda en el partido. Hay otras figuras que no sabemos lo que van a hacer, pero ¿cómo tú ves este tema de la alianza, o ustedes en el movimiento Diálogo Soberanista, en el presente y de cara al futuro? Yo lo veo como un campo muy fértil. Y en el movimiento Diálogo Soberanista hemos llegado a esa conclusión, el Comité Coordinador Nacional. Nosotros hemos estado haciendo actividades conjuntas con miembros del PIB y miembros de Victoria Ciudadana, que la hemos titulado Una mirada al futuro de la alianza. Y hemos hecho una en Ponce, hicimos una en San Juan, hicimos una en Macao. Y las tres fueron excelentes, muy buenas. Tal vez en Ponce tuvimos una limitación, porque había una limitación, la hicimos en el Centro Cultural, y había ese día algo, que la calle estaba cerrada. Y eso nos limitó un poco la asistencia, pero estuvo el líder principal de Victoria Ciudadana, que es Hernández Lázaro, sí. No sé. Y estuvo el presidente tradicional del PIB en Ponce, el profesor José Víctor Madera, que es una gran persona. Ambos son dos muy buenas personas. Y aunque en la ponencia propiamente participó Mayra Visil, porque habíamos tenido dificultad de comunicarnos con Hernández Lázaro, pero Hernández Lázaro estuvo presente y participaron Mayra, que es el líder de la región de Humacao, que es la que ya se hizo disponible para ser la coordinadora general de Victoria Ciudadana. Que es una bióloga abogada, muy exitosa y abogada. Me dijiste en privado, y eso... el título de abogado lo tiene cualquiera como tú y yo, pero el de bióloga y abogado es otra cosa. Pero es una bióloga con muchos años de experiencia, trabajó en las empresas estas norteamericanas que requieren trabajo de biólogos, farmacéuticas, etcétera. Y en Macao participó un joven que preside el PIB, creo que en Fajardo. A ese no lo conozco bien, pero me acuerdo muy bien de la señora Ponce, la licenciada Ponce, que fue la que corrió para la alcaldía de Humacao por la alianza, porque el PIB la apoyó. Y estuvo muy buena la ponencia de esa señora. A mí me impactó bien positivamente. Y entonces en San Juan tuvimos una de esas actividades donde estuvo Adrián González del PIB y estuvo Mariana Nogales. Contrario a lo que había dicho públicamente Mariana, allí dijo que ella favorecía la alianza. Lo que pasa es que ella quería ampliarla hasta con los populares. Pero es favorable a la alianza. Con esa experiencia y lo que nosotros habíamos estudiado y analizado y conocíamos, porque déjame decirte, nosotros tenemos un programa por esta estación, por esta cadena los sábados, y los últimos 3 o 4 meses previo a las elecciones, nosotros le concedimos el tiempo en el programa a los candidatos de la alianza, tanto del PIB como de Victoria Ciudadana. O sea, la relación de nosotros con ambos grupos es excelente. ¿Ustedes están a favor de que Victoria Ciudadana quede reinscrito en el proceso? Claro que sí. Y de hecho, la primer firma para su inscripción la di yo desde el aire, desde la transmisión del programa aquí, junto con la cogió Mayra Visil. Ok, entonces, vamos a imaginarnos que Victoria Ciudadana logra quedar reinscrito
los próximos meses. Ellos se habían puesto una meta, creo que ahora para fines del verano. No sé por dónde anda ese proceso. De cara al 2028, ¿cómo ustedes en Diálogo Soberanista vislumbran una futura alianza? ¿Igualita que la que hubo en el 2024 o cómo la recomendan? No, bueno, no, más elaborada, más estructurada. Yo aplaudo ese gesto de Dalmau y de Manuel Natal. Eso es, el que no haga eso y que crea en, por lo menos, la soberanía de este país, pues anda loco. Pero eso fue un gran esfuerzo de ambos. Y eso empezó con una alianza por 2 candidaturas, básicamente, eso era lo que se esperaba. Después fue mejorando. Fue lamentable lo que pasó a los candidatos por acumulación de Victoria Ciudadana. Pero nosotros creemos que carecía de un programa conjunto, un programa de acción conjunto. Y nosotros estamos planteando un programa de 10 puntos. No es que sea eso exhaustivo y excluyente, no, al contrario, se pueden sumar unos puntos. Pero yo creo que Diálogo Soberanista entiende que tenemos que trabajar sobre un programa conjunto. Que no puede ser Juan hablando de Patria Nueva y aquellos de Victoria Ciudadana con otro programa que sí, no que me acuerdo era, cómo se llamaba el nombre. ¿Cómo es que se llama? Algo urgente, de agenda urgente, algo así. No puede ser, tiene que ser. Además, nosotros estamos impulsando que empiece a organizarse la alianza en los diferentes municipios del país, que se organice en todo. Porque una de las limitaciones que tuvo Victoria Ciudadana fue que su estructura organizativa no es la estructura organizativa tradicional. O sea, pero lo que tú estás el PIB tiene una estructura en casi todo Puerto Rico, tradicional. Débil, por más débil que sea, tiene estructura. Tiene alguien en La María, hablando de un pueblo pequeño. Y en Maricao. Victoria Ciudadana probablemente no logró tener a alguien en muchos pueblos, pero lo que tú estás diciendo es, aunque el PIB tenga a alguien, para seguir usando el ejemplo de Las Marías y Maricao, si se va a construir una alianza, además de esa estructura, debería haber una estructura que se llame de la alianza en Las Marías y en Maricao, a la cual pertenezca el que está en el PIB en este momento. Sí, y que pertenezca al de Victoria Ciudadana. Y si nosotros tenemos gente en ese pueblo, nosotros tenemos en 7 u 8 regiones del país, tenemos gente, ya grupos organizados. Por ejemplo, en Mayagüez. En Mayagüez hay un buen grupo de Victoria Ciudadana, tuvieron magníficos candidatos, el doctor pediatra, el PIB, un candidato excelente también, no sé por qué no tuvieron uno nada más. Y entonces son uña y carne del coordinador general de nosotros, que es un joven ya pensionado, ¿verdad? Pero muy bueno, que se llama Gabriel Rodríguez. Ok, más allá de esta iniciativa de ustedes, las reuniones que me has descrito en Macao, Ponce, Mayagüez, dijiste, que ya hicieron reunión. ¿Me dijiste Ponce o Macao? San Juan. Las 3 que hicimos. San Juan, Ponce. Tenemos este viernes en Mayagüez. Bueno, pues aprovecha que anuncia. Sí. Es en la playa. Es que se me olvidó el nombre del restaurante ese. Pero tenemos una actividad. Va a haber representación del PIB, va a haber representación y eso de es lo que voy. Hay receptividad de los, por lo menos a nivel local, de esos líderes que ustedes han reaccionado, de empezar a trabajar la alianza desde ya, y segundo, de trabajarla de una forma como ustedes estaban proponiendo en Diálogo Soberanista. Sí, en Macao casi construimos una alianza con Mayra Vicil y la señora Ponce. Y dijiste que Adrián estuvo en la de San Juan. ¿Ha habido algún acercamiento, conversación con Juan Dalmau? En el caso de Victoria Ciudadana se me hace un poco difícil porque te tengo que admitirlo, dije aquí. Yo no sé cuál es el rol que va a tener Manuel Natal de cara al futuro, cuál es el rol que va a tener Mariana Nogales, que va a tener Bernabe, los que fueron figuras de Victoria Ciudadana. Pero Juan Dalmau se mantiene como el... Juan, fíjate, nosotros no hemos
tenido oportunidad, yo personalmente no he tenido oportunidad de reunirme con Juan, pues se lo atribuyo al mucho trabajo que él tiene. Pero sí, yo tengo una comunicación muy buena con María de Lourdes Santiago y con Adrián González, que son los... Bueno, María de Lourdes, pues tú sabes que ha sido legisladora. Por eso ya la podemos llamar casi del grupo de líderes históricos. Sí. Después de Rubén y Fernando Martín, pues entonces esta nueva generación. Y con Adrián es excelente. De hecho, nosotros llevamos a cabo una actividad los 4 de julio que se llama el Rescate de la Soberanía, y en ocasiones ha participado Adrián. El año pasado participó María de Lourdes y este año vuelve a participar Adrián. Qué bien. Así que es muy bueno. Mariana, pues el año pasado estaba allí como espectadora y la pusimos a hablar también porque pues Mariana es una líder reconocida en Puerto Rico, para ese tiempo era legisladora. Pues nosotros estamos impulsando esas ideas más a nivel regional, te diría que a nivel de cúpula. Yo francamente no sé cuál es la cúpula actual del PIB. Para mí la cúpula actual del PIB es Juan Dalmau, María de Lourdes Santiago, yo creo que ya Rubén y el otro, Fernando Martín, pues ya están, como dicen, tras bastidores y asesoran y orientan, pero no son los que asumen el rol de la acción. Me gustaría reunirme con Juan, ¿verdad? No he tenido esa oportunidad. Juan es un muchacho joven, ya yo soy un viejo, ¿verdad? Pero yo tuve una experiencia muy positiva con él en el 2017, que constituimos un grupo de trabajo porque el PNP aprobó un proyecto de plebiscito y nos ubicaba en la misma columna independentista y libre asociacionista, y Juan participó muy bien en ese grupo. En ese grupo participó Manuel Natal y participó también Alexandra Lúgaro. De hecho, los viejos los pusimos a ellos como portavoces. Ese se llamaba Junta Soberanista. Junta Soberanista. Y ese nombre se lo puso el pueblo, no fuimos nosotros. Yo tuve una experiencia muy buena con él. Juan es un hombre muy serio, muy responsable, trabajador. Pero en esta ocasión no he tenido oportunidad de reunirme con él. Bueno, yo, más allá de mis posiciones políticas, ideológicas, y en esto yo he escrito, o sea, yo soy de los que creo que el pueblo puertorriqueño debe tener varias opciones en los electorales. O sea, yo creo que, así que, por ejemplo, yo creo que es bueno para la democracia que Victoria Ciudadana se vuelva a inscribir. Creo que es bueno para la democracia que Proyecto Dignidad exista, aunque yo difiero profundamente de su postura. Y como dije, yo creo que la experiencia de que hubiese una alianza y que hubiera estado a favor o en contra fue una nueva dinámica que tuvo efectos electorales. Así que mi invitación a que continúen empujando a ver hasta dónde llega eso. Fíjate, la alianza que nosotros vamos a apoyar la alianza como sea. Después que sea una alianza que defienda más o menos los mismos principios, la vamos a apoyar. Pero la alianza que nosotros preferiríamos es una alianza entre independentistas y libre asociacionistas. Ahí cabes tú. ¿Ah? No me metas en lío, tranquilo. No, tranquilo. Pero fíjate que ahí cabes tú. Porque si tú observas, o cualquiera que observe con mucho cuidado y evalúe los resultados del plebiscito de las elecciones, va a entender, se va a dar cuenta que entre libre asociacionista e independentista, sea el orden en que sea, quién sacó más y quién menos, entre los dos sumaron más votos que Juan. Solamente con eso me voy a la pausa y te agradezco la visita. En el libro que estoy, que te he hablado cuando hemos almorzado, ya está en imprenta. No es que abundo ese tema, pero toco ese tema del crecimiento orgánico de los votos por la libre asociación y los votos por la independencia. Yo creo que es un fenómeno que no se ha analizado profundamente todavía. Te voy a entregar un libro que es una novela política que se llama Un Nuevo País.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:47 de la tarde de hoy, miércoles 11 de junio del 2025. Bueno, en Puerto Rico hay un mito, un prejuicio de que la gente que recibe, primero que los pobres son pobres porque les da la gana, porque son vagos, porque whatever. Yo conozco gente que dice eso. O en segundo lugar, que los que reciben el PAN, lo que antes le llamaban los cupones, o viven en residenciales públicos, es porque son un chorre vago y viven del mantengo. Esa percepción o esa acusación, o como usted o ese prejuicio, como usted lo quiera llamar, es refutado por múltiples estudios. Recientemente el profesor y economista José Caraballo Cueto sé que publicó un estudio. La realidad es que me gustaría en algún momento traer a Caraballo Cueto, lo había hecho en el pasado, a conversar sobre estos temas, que evidencia que esa no es la realidad, que aquí la gente trabaja, aún la gente trabajando se mantiene bajo los niveles de pobreza. Y ayer se hizo público este estudio, coincidí con una de las representantes del Instituto del Desarrollo de la Juventud en el Poder del Pueblo hace un rato y me dio el estudio completo. Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud en Puerto Rico, Índice de Bienestar Municipal 2025, tiene datos para todo Puerto Rico y tiene datos para los 78 municipios. Es la historia de primera plana del periódico Primera Hora, que me parece que lo pone en su justa perspectiva. Salen todos los días a trabajar, luchan para escapar de la pobreza. Estudio realizado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud revela la dura realidad de más de 72,000 hogares con menores cuyos ingresos no les dan para vivir. Primero, el Instituto de Desarrollo de la Juventud es una organización no gubernamental bien seria, recibe donativos legislativos, recibe donativos de fundaciones de fuera de Puerto Rico. Llevan años, yo no sé de cuándo se establecieron, pero llevan años haciendo trabajo serio. Han hecho trabajo de cabildeo en Washington para que se extiendan programas en Puerto Rico que ayuden a salir de la pobreza y la dependencia, pero enfocados mayormente en los jóvenes. Datos que nos deberían chocar la conciencia de este estudio. Leo de la nota de Frances Rosario en Primera Hora. Unas 72,236 familias con menores de edad se fajan trabajando para ganar un salario, pero todavía están bajo los niveles de pobreza. 72,236 familias. Que alguien en el hogar trabaja donde hay menores, pero que no salen de la pobreza. O sea que en Puerto Rico trabajar, tristemente, no significa que vas a salir de la pobreza. Dice la nota, se trata de alrededor de 200,000 residentes en Puerto Rico que principalmente viven en una familia, no es sorpresa, liderada por una mujer y cuya mediana de ingresos fue de $18,500 anuales. Dice la nota de Primera Hora, el estudio apuntó que en los pasados 2 años no ha habido mucho progreso en los factores económicos y sociales en los que se desarrollan los menores de 17 años. Peor aún, escuché a su portavoz en El Poder del Pueblo hace un rato en Tele 11, diciendo que básicamente en términos de esta situación de pobreza, no ha habido movilidad en los últimos 5, en los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir? Que no logramos mover a la familia. O sea, el niño que cuando nace en una familia pobre, tristemente, los datos empíricos nos están diciendo que cuando cumpla 17 años y llegue después a los 18 años, va a seguir viviendo en un hogar pobre, bajo los niveles de pobreza. No es, vuelvo y repito, 72,000 familias donde por lo menos uno trabaja, se levanta por la mañana o por la tarde, a la hora que sea, y sale a trabajar, y a pesar de eso, está en los niveles de pobreza y no logra salir de la pobreza. Dice aquí, porque tiene los datos por municipio, cuando se va por municipio, los márgenes de pobreza aumentan. Por ejemplo, en Vieques y Adjuntas,
el 88% de los menores de edad viven bajo el nivel de pobreza. Y en Comerío y Guánica, 75%. O sea, repito, estamos hablando de menores de 17 años, que en esos pueblos, el 88% de los menores de 17 años en Vieques y Culebra viven en un hogar bajo los niveles de pobreza. En Comerío y en Guánica, 75%. Mayores dificultades para echar para adelante, número uno, donde hay niños, acceso a cuidado de menores, a cuidado de niños. Porque sí hay algunos programas como Head Start, pero primero son programas limitados, pero en segundo lugar, no te cogen un niño de 1 año, te lo cogen desde cierta edad. Pero ese cuido de 0, obviamente, si la madre pues tiene licencia de maternidad, pero ¿cuánto es la licencia de maternidad? ¿Quién va a cuidar después? Así que los retos son inmensos. Yo diría que primero, felicitar nuevamente al Instituto del Desarrollo de la Juventud. Yo sé que ellos se reúnen con todos los candidatos en los ciclos electorales, hacen trabajo de cabildeo en la legislatura, son los responsables en gran medida del crédito por niño que se otorgó por el Congreso de los Estados Unidos, responsables en el sentido de crear conciencia y cabildear. Lo mismo han hecho en diferentes medidas legislativas aquí en Puerto Rico, pero no podemos decir que debe ser la aspiración de todo gobierno en el mundo entero. Yo llegué y había X número de familias en niveles de pobreza y cuando me fui logré reducir y moverlos de pobreza a clase media. En Puerto Rico, eso en los últimos 10, 15, 20 años no lo hemos logrado y a mi entender es el reto mayor que tenemos como sociedad. Regreso luego de la pausa. Escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:58 de la tarde, entrando ahora a la segunda hora de la edición de hoy, miércoles 11 de junio del 2025. Bueno, estamos a 11 de junio y les aseguro que en los próximos días y semanas se van a producir varias noticias con los temas presupuestarios. Estos son temas áridos que a veces a la gente pues como que no les importa, hasta que de momento pues nos enteramos que no le están pagando a los maestros, no le están pagando a los policías las horas extras, que no le están pagando a los terapistas. Además, pues no tener presupuesto balanceado atrasa la posible salida en algún momento en nuestras vidas de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Ayer la gobernadora con su equipo financiero y parte de su gabinete se reunió y con los presidentes de Cámara y Senado, ¿sí? Se reunió con la Junta de Control Fiscal y funcionarios de la Junta de Control Fiscal para cuadrar lo que hace 2 jueves ella nos dijo que estaba cuadrado. Porque hace 2 jueves en el mensaje de Estado la gobernadora estaba celebrando que el presupuesto que habían enviado estaba cuadrado y hace 2 jueves la gobernadora partió de la premisa que el presupuesto vigente, el que termina el 30 de junio, estaba cuadrado. Pero luego de eso ya sabemos que el presupuesto vigente, el que ella heredó, eso lo reconozco, está descuadrado y que el que ella envió para el próximo año está descuadrado, aunque ella dijo que estaba cuadradito. ¿Por qué está descuadrado el presupuesto vigente que termina el 30 de junio y estamos a 11 de mayo? Por lo que yo entiendo, porque aquí la información es muy poca, es por 2 cosas. El problema que ya habíamos analizado en este podcast del contrato con las aseguradoras de salud, que el aumento fue de 21% cuando el gobierno había estimado que era 10% y la anterior directora de ACES, a la que la gobernadora amenazó con referir al Departamento de Justicia, veremos si lo hace, dijo que cuando ya se fue, ella había dejado una recomendación de 14%, acabó en 21%. Eso tiene un efecto sobre este presupuesto que termina el 30 de junio. Pero la otra razón por la que el presupuesto está descuadrado, aunque la gobernadora no lo reconozca de esa forma, es por los recortes que el gobierno federal de Trump ha hecho a varios programas, particularmente el Departamento de Educación. Ayer hubo 2 anuncios, uno de ellos yo medio lo había anticipado ayer, recuerdan que cuando les dije que habían historias contradictorias en las ediciones digitales de los periódicos, pero página 6 del periódico El Nuevo Día, hayan fondos para el déficit de educación.
O sea, pero cuando voy con calma, porque es el déficit de este año. ¿Qué va a pasar en el próximo presupuesto? Eso está medio en veremos. A días de que vence el año fiscal vigente, las partes aún trabajan en el mismo ejercicio para atender la insuficiencia de ACES. Primera noticia. El presupuesto de este año todavía está descuadrado. El presupuesto de educación de este año aparentemente lo cuadraron. Pero el de ACES, el de la tarjeta de salud, a este momento está descuadrado. Nota de Gloria Ruiz Cuilan. El gobierno, en coordinación con la Junta, logró identificar $80 millones para subsanar la insuficiencia de fondos en el Departamento de Educación para el año fiscal vigente y busca hacer lo propio con la Administración de Seguros de Salud, ACES. Entonces, cita la gobernadora, ustedes saben que tenemos una deficiencia de 80 millones en el Departamento de Educación. Al acabarse los fondos de la pandemia, tendríamos que identificar 80 millones en el Departamento de Educación para este año y eso pues lo identificamos de una reserva en distintos sitios. Ok, la realidad es que la gobernadora cada día está más trompista. No es que se acabaron los dineros de la pandemia. Esos 80 millones estaban disponibles para Puerto Rico y en otros números para otras jurisdicciones. No es que se acabaron, Jennifer. Es que el gobierno de Donald Trump nos los quitó. Por eso es que estamos descuadrados. No es que se acabaron. O sea, me parece un juego de palabras deshonesto de la gobernadora. ¿Solamente para qué? Para defender a Donald Trump. Cuando tiene que atacar a la pasada administración de Pierluisi, con eso ya no tiene problema, Jennifer. Echarle la culpa del descuadre en ACES a la pasada administración, ya lo dijo y lo va a repetir. Pero no se atreve a echarle la culpa del descuadre en educación a Donald Trump. Obviamente, el Nuevo Día lo hace claro. La insuficiencia en educación surgió luego de que el gobierno federal le congeló más de 200 millones en fondos asignados durante la pandemia del COVID. El secretario Eliezer Ramos Párez había dicho en entrevistas previas que logró cubrir parte de los fondos con reprogramaciones internas. En cuanto a ACES, vamos a ver dónde estamos y para dónde vamos. González precisó que en el caso de ACES la insuficiencia asciende a 475 millones. De esa cantidad, 203 corresponden al año fiscal en curso. O sea, hay que buscar 203 para este año y la diferencia para el del año que viene. Y actualmente la Junta realiza un análisis para identificar de dónde puede salir el dinero de la subsanación. Así que no tenemos el presupuesto vigente cuadrado y no tenemos el presupuesto del año que viene cuadrado. Yo no estoy diciendo que no lo van a cuadrar, estoy diciendo que no lo tienen. En otra noticia presupuestaria a corto plazo positiva, página 8 del periódico El Nuevo Día, Educación identifica fondos para terapistas. Ustedes saben que llevamos semanas con unos reclamos más que válidos, legítimos, protestas de los terapistas en el Departamento de Educación, que se le debían millones de dólares. Hace unos días, el secretario de Educación había pedido ante el tribunal de aquí, de San Juan, que le permitieran utilizar 25 millones de las multas por el caso de educación especial, pero ayer había información contradictoria, aparecieron los chavos y por ende van a desistir del caso. Dice la nota, en esta ocasión, de Keila López y Gloria Ruiz Cuilan, el secretario de Educación anunció ayer que ordenó a sus representantes legales desistir de la solicitud para que la agencia recibiera 25 millones que están bajo custodia del tribunal y que son producto de la multa. Esto fue lo que yo les dije ayer. Ramos, ahora lo nuevo. Ramos señaló en conferencia de prensa y luego en entrevista telefónica con El Nuevo Día que ya no es necesario recurrir a esos fondos, pues lograron identificar dinero de otras partidas para pagar a los terapistas de educación especial. Cita textual. En este momento, tarde ayer, se está trabajando con un escrito que se debe estar presentando entre hoy, miércoles, y mañana, entre ayer y hoy, perdón, para solicitarle al tribunal el retiro de la solicitud de los 25 millones. Ramos Párez detalló que ya emitieron unos 8 millones en pagos para los terapistas. Asimismo indicó que hay 2 pedidos de reprogramación de fondos que están en manos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal, uno por 12 millones y otro por 31.7 millones. Repito lo que dije ayer. Parece que lo resolvieron, pero no han dicho que la Junta de Control Fiscal lo aprobó.
Y la interrogante con la que yo me quedo, es si esto que surgió ahora, a fin del presente año fiscal, se va a evitar para el próximo año fiscal, o si por el contrario, el presupuesto del Departamento de Educación va a arrancar con un déficit en la partida para pagarle a los terapistas de educación especial. Pero del lobo un pelo, enhorabuena, a corto plazo, parece ser que se están resolviendo los problemas presupuestarios del Departamento de Educación. Todavía están sin resolverse los problemas presupuestarios de ACES, su efecto sobre el gobierno central, y todavía está por resolverse el presupuesto para el próximo año fiscal. Lo dije el día después del mensaje y lo voy a seguir repitiendo. La gobernadora cometió, a mi entender, un grave error al decir que el presupuesto estaba cuadrado y que el presupuesto que ella presentó a la Asamblea Legislativa era una cosa hermosa, de lo mejor que le había podido pasar a su gobierno, porque es un presupuesto lleno de chichones. Y van a ir saliendo poco a poco de aquí a que se acabe esta sesión, pero también van a salir durante el próximo año fiscal, de eso no tengo la más mínima duda. Bueno, y las controversias con el tema de los inmigrantes en Puerto Rico y en Estados Unidos, ahorita voy a hablar de la de Estados Unidos luego de la pausa, sigue complicándose. Muchas noticias, esto está a tal extremo, esta no la tengo ahí, Manuel, esto que te voy a decir ahora, no te preocupes, a tal extremo que ya a la gobernadora hoy le preguntaron si no temía que las protestas que se están dando en Estados Unidos pudieran tener un efecto aquí en Puerto Rico. Ya se convocó una para este sábado. Si no le tenía miedo a un verano del 2019. Y la gobernadora dijo que ella no va a renunciar y que sí. Yo no estoy diciendo que haya ninguna posibilidad que la gobernadora vaya a renunciar o que vamos a tener protestas como la del verano del 2019, pero me está curioso que la gobernadora tuviera que contestar esa pregunta en el contexto de la crisis de los inmigrantes y más que nada de la complicidad de su gobierno, en la crisis de los inmigrantes. Varias cosas han sucedido en las pasadas 24 horas. Por ejemplo, y esto salió en la edición digital del Nuevo Día anoche, no está en la edición impresa. Residentes de Ocean Park impiden que agentes federales intervengan con inmigrantes en predios en construcción. Esto para mí, primero, Ocean Park es una urbanización de clase media y media alta. No es. Y parece que había una construcción allí y los vecinos salieron a proteger a los obreros. Esto es muestra número uno de la solidaridad del pueblo puertorriqueño y muestra de la indignación con la complicidad del gobierno. Dice esta nota de la edición digital del Nuevo Día de Adriana Díaz Tirado. Agentes federales intentaron este martes, o sea ayer, detener inmigrantes de estatus migratorio no definido en una zona de construcción en una residencia de Ocean Park en San Juan, pero los dueños de la propiedad impidieron su entrada. Las personas pudieron escapar, contó una fuente a este diario sobre la intervención. Momentos después, este medio llegó al lugar, pero ya los oficiales se habían marchado. Regularmente, según la fuente, agentes del servicio de ICE recorren las calles de Ocean Park donde hay varias construcciones. O sea, esto es, a lo que tú veas te lo lleva y después pregunta. Alrededor de 20 agentes de inmigración con chalecos verdes rodearon la residencia de 3 pisos mientras los trabajadores salieron corriendo. Algunos, según la fuente, llegaron hasta la playa buscando escapar. Así que ya empezamos a ver resistencia ciudadana para proteger a los inmigrantes que están en Puerto Rico. Esa es una de las noticias con las que se han desarrollado en las últimas horas aquí en Puerto Rico. Sobre el policía que injustamente llamó a los oficiales del orden del federales y que se llevaron a la mujer que está, y no sé si hoy ha habido desarrollos de noticias, pero hasta esta hora no he visto nada nuevo. Se llevaron a la mujer dominicana que estaba legalmente en Puerto Rico y que ahora mismo está incomunicado. Su nombre es Aracelis, incomunicada en Texas. El alcalde de Cabo Rojo, que no había dicho nada, Jorge Morales Wiscovich,
salió a defender a su policía municipal. Página 11 del periódico El Nuevo Día, alcalde defiende acción del policía municipal. Jorge Morales Wiscovich reconoce que hay acuerdos de colaboración con las agencias federales, pero aseguró que las intervenciones con migrantes no les corresponden. Y es lo que dice, que hay unos acuerdos de colaboración que me hacen sentido con las autoridades federales en cuanto a la entrada de drogas por las costas. Y eso a mí me parece legítimo. O sea, si un policía municipal ve que hay un barco que está entrando sospechoso y que piensa que puede haber droga, pues no veo ningún problema que llamen a las autoridades federales, o viceversa, que la autoridad federal le diga, mira, dame la mano en este asunto. Pero entonces, en cuanto a el policía municipal, el alcalde dice, yo no le di instrucciones que haga nada, pero él no hizo nada malo. Aquí nadie está diciendo que hizo nada ilegal, alcalde. Ese no es el punto, nadie está diciendo que hizo algo ilegal. Lo que estamos hablando es la falta de humanidad, la falta de respeto de la dignidad humana, que esa mujer va a su municipio, alcalde, a pedir un permiso para un negocio ambulante. Y el policía suyo allí, en lugar de atenderla, lo que hizo fue llamar a las autoridades federales, y el resto, pues ya de la historia, la sabemos en cuanto a lo que le ha pasado a Aracelis y la situación que está viviendo en este momento. Y la otra noticia, hay varias noticias. Otra de las noticias que hemos tenido es que la gobernadora, Sonia Valentín, usó la palabra reculó, y es cierto. Ayer la gobernadora, que todos los días tiene que atender, cuando habla la prensa, tiene que atender temas conflictivos, complicados, no tiene ni un solo día suave de prensa, pues tuvo que enfrentar ayer varias interrogantes sobre la participación de su gobierno en todas estas redadas. Y entonces, ahí reconoce que a quien único se le ha pedido información en su gobierno, es a el Departamento de la Familia, que le pidieron información sobre 2 menores bajo su custodia. Alegadamente a ninguna otra agencia de gobierno se le ha pedido información, alegadamente. Eso es lo que dijo la gobernadora ayer. Pero en lo que es un cambio de postura, la gobernadora dice, lo que se ha contestado es la del DTOP, que fue mediante un supina, paréntesis mío. Señores, no es un supina de tribunal. Además, como dije ayer, y invito a los amigos, a los periodistas que escuchan este programa, que lo busquen. Bajo la ley federal, el gobierno de Puerto Rico no estaba obligado a entregar esa información de las licencias. Título 18 del Código de Leyes de los Estados Unidos, US Code, sección 2721. Es una ley federal que protege la confidencialidad de la información que usted y yo le damos a los departamentos de obras públicas y de carreteras a través de los 50 estados y los territorios. Dice que esa información es confidencial. Dice en qué circunstancias está obligada la agencia estatal a darla. Y donde está obligada, la tiene que dar, es cuando se están haciendo investigaciones sobre el vehículo de motor. Cuando es una petición de una agencia federal, como fue este caso, la ley federal dice que la autoridad local estatal podría darla. Así que no es cierto que estaban obligados. Además, contrario a lo que dice la gobernadora, no fue un supina de un tribunal, de un juez. Fue una orden administrativa. Hay agencias federales que te pueden dar un supina. Pero repito, bajo la ley federal, el gobierno de Puerto Rico no estaba obligado a entregar esa información. Pero vuelvo a la cita de la gobernadora. Lo que se ha contestado es en la de DTOP, que fue mediante un supina. Hay otra que se solicitó sobre 2 menores que están bajo la custodia del Departamento de la Familia, y nosotros vamos a esperar que nos den una orden del tribunal. Si no hay orden del tribunal, nosotros no vamos a dar ninguna información. Bueno, número 1, lo del DTOP no fue orden del tribunal. Porque si hubiera sido orden del tribunal, lo hubieran dicho ya las autoridades federales. Fue un requerimiento, una petición de información. Número 2, muy bien, ahora que la gobernadora diga no la vamos a entregar, que vayan al tribunal. Pero ¿saben qué? No la tiene que entregar si hay una orden del tribunal. Tiene el perfecto derecho
a ir al tribunal y cuestionar el subpoena. De eso se trata los procesos. Claro, creo que la gobernadora se ha dado cuenta y está sintiendo la presión y la indignación general que hay en el país. Porque esto es general. Y obviamente ya mismo vamos a hablar después de la pausa de Estados Unidos. Pero es una indignación. No solamente porque se los estén llevando y llevaban años viviendo aquí, no son criminales y trabajan, sino por la forma. O sea, aquí no hay ninguna, las autoridades federales andan por ahí desesperados, buscando a quien sea. Buscando quién chotea. Y creo que la gobernadora se ha dado cuenta del lío en que él se metió políticamente. Yo no sé si la gobernadora está indignada con las autoridades federales. No me da la sensación de que está indignada. No me da la sensación. Pero creo que se dio cuenta que seguir diciendo que todo lo que nos pidan los federales lo vamos a entregar no es lo que el país espera de ella. Así que definitivamente hay un cambio de postura en la posición de la gobernadora. De eso yo no tengo duda. Y antes de terminar este tema, ir a otro tema y luego ir a la pausa. Esto parece de verdad una novela turca, o yo no sé, o quizás un paso de comedia, de parodia. Pero esta mañana con los chicos de Puestos para el Problema, y yo creo que ellos son los primeros que lo dan a la luz pública. Si fue otra persona, pues será otro medio. Pero esta mañana ellos, y yo pensé que era una broma, aquí en Puestos para la Mañana, dan a conocer que la directora de ICE en Puerto Rico, que se ha ido de Media Tour, la directora de ICE, Rebeca González Ramos, que se ha ido de Media Tour por ahí a defender lo que ellos hacen, usa las redes sociales. Sí, me dicen que sí, que fueron los chicos. Fueron los chicos esta mañana los que lo sacaron. Yo honestamente pensaba que estaban bromeando. Ya la levantó la nota a primera hora. Directora de HSI, tiene una boutique. Sirve de modelo de la ropa que vende. Miren, yo no estoy diciendo que esto sea nada malo. Pero aquí hay unos datos que primero a uno le chocan la conciencia. Ya se descubrió, porque ya se buscó, montó esta corporación en diciembre del 2024. Ella está recibiendo una atención mediática extraordinaria por el puesto federal que tiene. Y está aprovechando definitivamente esa proyección mediática para montar un negocito por el lado y vender ropa. Nota de Frances Rosario, la agente especial a cargo de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, HSI, Rebeca González, ha acaparado miradas este miércoles, no porque haya emprendido un operativo contra inmigrantes, sino por sus dotes de modelo. La funcionaria federal encabeza el desfile de vestidos y ropa de la tienda cibernética Moda ou Travel Boutique. En sus vídeos, ella, por ejemplo, habla de un collar y dice que lo traje en 2 colores, como si fuese ella dueña de la boutique. Sin embargo, en el foro no se afirma que la dueña es González Ramos. Una búsqueda en el registro de corporaciones del Departamento de Estado registra que la empresa se fundó en noviembre del 2024. ¿Y quién es la incorporadora? Rebeca González Ramos. ¿A qué hora ella está haciendo los videos? ¿A qué hora los está posteando? Yo no sé. Pero hay un nivel de insensibilidad. Mientras por un lado leemos las tragedias humanas, como la de Aracelis, que se la llevaron para Texas y está incomunicada, víctima de violencia doméstica, tenía una visa temporera para estar en Puerto Rico. Mientras por un lado vemos ese dolor y ese sufrimiento, la persona responsable de todos esos operativos está simultáneamente, a la misma vez, modelando sonreída para que usted le compre trajes, collares y creo que también cosméticos. Yo no estoy diciendo que sea ilegal. Yo lo que digo es que esto choca a la conciencia, a la fibra de la conciencia de los puertorriqueños.
Ella va a decir, pues si Donald Trump hace lo mismo. Si usted usar el cargo federal para promover un negocio privado, cuidado. Pero son de las cosas que pasan en nuestro país y que uno queda de verdad sorprendido. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, lo que Zoe y yo, más que nada Zoe se temía y estaba preocupada, y está en el podcast que grabamos ayer y que ya está disponible en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z, la ambigüedad de las expresiones de la nueva secretaria de Justicia sobre el tema del aborto. Pues ya no hay ambigüedad, le va a meter mano a mujeres, doctores y clínicas de aborto. Regreso con eso y con lo que está pasando en Estados Unidos luego de la pausa. Escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:26 de la tarde de hoy miércoles 11 de junio del 2025, mitad de semana. Bueno, en el podcast Análisis de la Z, que Zoe y yo grabamos ayer, y lo dije hace un rato, de estas cosas que Zoe y yo discutimos, y cuando las discutimos no son gran controversia, y de momento, días después, evoluciona. Zoe estaba diciendo que era muy positivo que la gobernadora finalmente hubiera logrado la confirmación de los nombramientos que se dio el lunes en el Senado. En la de la Secretaría de Estado falta la confirmación en la Cámara, pero no va a haber problema y creo que va a ser el lunes que viene. Pero ya la Secretaría de Justicia y la Secretaría del Trabajo juraron el cargo y todo. Pero ahí, en el podcast, que vayan y búsquenlo en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z, Zoe dice, lo único que me preocupa es, ella dice que no conoce a la Secretaría de Justicia, yo tampoco, pero que lo único que le preocupaba es que ella en el proceso de confirmación había hecho unas expresiones ambiguas desde el punto de vista legal sobre el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo y particularmente determinar un embarazo no deseado. Bueno, pues la ambigüedad se acabó. Nota de Metro. Nueva secretaria de Justicia aplicará Código Penal sobre el aborto en un cambio de interpretación legal en Puerto Rico. Dice la nota de Ayola Virella de Metro, la nueva secretaria Lourdes Gómez Torres confirmó que su administración aplicará de forma activa los artículos del Código Penal que tipifican el aborto como delito, salvo en las excepciones legales reconocidas, cuando esté en riesgo la salud de la madre y exista consentimiento informado. Ese es el derecho vigente, es la política pública y eso es lo que vamos a ejecutar, dijo Gómez Torres en entrevista punto por punto con Metro Puerto Rico. La postura de la secretaria marca un cambio respecto a la del exsecretario Domingo Emanueli, quien consideraba vigente el precedente judicial de Pueblo versus Duarte que validaba el aborto. Gómez Torres, a la nueva secretaria, rechazó esa interpretación al señalar que su departamento tomará acción contra clínicas o personas que practiquen aborto fuera de los límites permitidos. Este cambio de visión entrará en ejecución tan pronto ella pueda hacer una evaluación inicial de la dependencia que ahora lidera y sus recursos. Aquí hay un juego de palabras, pero no hay la más mínima duda que ella está tratando de adoptarla, porque ella está adoptando la postura más conservadora y se está distanciando de Domingo Emanueli. ¿Dónde está el juego de palabras? En que ella reconoce que el código dice que hay una excepción cuando esté en riesgo la salud de la madre y exista consentimiento informado. ¿Y cómo se define la salud de la madre? Es algo que yo no estoy claro. Pero que sepan las mujeres, los sectores que defendemos los derechos de las mujeres, que la política pública del gobierno de Jennifer González, ahora validada por su nueva secretaria de Justicia, es limitar al máximo y prohibir al máximo el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo y un embarazo no deseado. Vamos para atrás. Lo he dicho antes, lo he dicho en podcast con Zoe, lo he dicho en este programa. Es la primera vez en mi vida que yo veo un periodo donde las políticas públicas en Estados Unidos y en Puerto Rico es que estamos perdiendo derechos en lugar de ganar derechos. Y saben que ya, por ejemplo, empezó movimientos en Estados Unidos
de organizaciones religiosas fuertes para establecer una estrategia legal para derogar el caso del Tribunal Supremo que declaró constitucional el matrimonio igualitario, o inconstitucional el que prohibirle a parejas del mismo sexo que se casaran. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Y hablando precisamente de quitar derechos y todo lo que está sucediendo, pues la situación en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, pero ya se está extendiendo a otras ciudades, se está agravando. En Los Ángeles se declaró un toque de queda ayer por la ciudad. Esto no es por Trump. O sea, si algo está haciendo el gobernador el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles, es demostrando que ellos pueden controlar lo que está sucediendo allí sin la intervención de la Guardia Nacional federalizada y de los Marines. Hoy los Marines se supone que estuvieran en la calle acompañando a agentes federales que van a hacer operativos para arrestar personas. Esto es peligrosísimo, peligrosísimo. Pues ayer se decretó un toque de queda a las 8 de la noche. Aparentemente, siempre hay incidentes de violencia. Nosotros lo vivimos aquí, lo hemos vivido aquí. Pero la inmensa mayoría de las personas que van a protestar van a ejercer su derecho constitucional y lo hacen pacíficamente. Claro, lo que está complicándose es que ahora se están reproduciendo las protestas en otras ciudades. El sábado, el que se cree rey, Donald Trump, va a hacer una parada militar. Lo hablamos ayer, una parada militar en Washington, D.C., lo que va a exacerbar más los ánimos. Algo que es al estilo Unión Soviética, al estilo dictadores como Pinochet, al estilo Corea del Norte. Y se están llamando manifestaciones. Ya aquí en Puerto Rico se está llamando una manifestación este sábado, creo que están citando a las 3 de la tarde frente a la Fortaleza, protestando por las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Y repito, la gente está quejándose de dos cosas. Número uno, tú dijiste que te ibas a llevar los criminales, te estás llevando a gente buena, que es verdad, no estaban aquí con estatus regulado. Algunos de ellos estaban tratando de organizar sus papeles. Son parte de nuestra economía. Estoy hablando de la nuestra en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y en segundo lugar, de la forma inhumana que te los estás llevando. Así que en Puerto Rico hay una indignación generalizada. Lo que no hay es una indignación en la calle. No la hay en Puerto Rico todavía. Todavía. En Estados Unidos está empezando a darse esa indignación. El primer foco fue Los Ángeles. Como dije, ha habido protestas en Nueva York, ha habido protestas en Chicago, ha habido protestas en varios lugares de los Estados Unidos y, a mi entender, la situación se está complicando. En la otra novela que vive Estados Unidos, ayer, la pareja que se había divorciado y que estaba amenazando con un divorcio contencioso y que se van a sacar los trapitos sucios al aire, me refiero a Donald Trump y Elon Musk, se llamaron por teléfono ayer, hablaron por teléfono. ¿Quién inició la llamada? No sé, pero en ese mundo, cuando tú haces esa llamada es porque ya está acordada que la otra persona te va a coger el teléfono. Y Elon Musk puso un tweet tarde anoche, básicamente diciendo que pues se arrepentía de alguna de las cosas que puso en las redes sociales. Así que es evidente que van a... El tweet dice, I regret some of my posts about President Donald Trump last week. They went too far. Obviamente no aclara de cuáles se arrepiente. No dice yo me arrepiento de todo lo que dije. No dice se arrepiente. Pero evidentemente, yo creo que más que el amor y el cariño que se tenga uno para el otro, yo creo que son consideraciones políticas y económicas que los llevaron a, de alguna forma, detener el fuego cruzado entre lado y lado. También a nivel federal o a nivel internacional, aparentemente las negociaciones entre los representantes de China y los representantes de Estados Unidos sobre el tema de los aranceles, aunque no se tiene detalle, Donald Trump lo está celebrando como que han sido positivas
y que eso quiere decir que se va a volver a una relación armoniosa desde el punto de vista comercial entre China y Estados Unidos. Para mí, lo más importante que yo he aprendido aquí en esta controversia es que Estados Unidos será la primera potencia del mundo, económica y militar. Pero sin los minerales de China, los minerales esos raros, que yo no sé ni lo que es, los minerales raros, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o la defensa de Estados Unidos colapsa. Porque China es quien único puede suministrar unos minerales raros que se utilizan solamente para alto equipo militar, porque aguantan el calor y son unos imanes especiales. Y Donald Trump tuvo que echarse para atrás y sentarse a negociar, porque China le cerró la llave y le dijo, no te voy a vender más esos minerales. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que al final del día parece ser que en la ecuación de poder, China parece que tiene el sartén agarrado por el mango. Porque si le dice a Estados Unidos, o sea, es la cosa más loca, son adversarios con posibles conflictos militares en el futuro, por Taiwán y por otras cosas, y sin embargo, China es quien le suministra minerales que son necesarios para equipo militar de alta tecnología y de alta capacidad a los Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de nosotros y el mundo en general, si se evita una guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, eso es bueno para todos nosotros. Repito, no hay muchos detalles, pero aparentemente están a punto de llegar a un acuerdo entre China y Estados Unidos. Son las 5:37. Cuando regrese luego de la pausa, converso con la escritora Roxana Matienzo Carrión y su novela A bordo del Normandy. Regreso con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:44 de la tarde. Para los que me estén escuchando en vivo, se suponía que estuviera aquí en los estudios la escritora Roxana Matienzo Carrión. Creo que está atrasada, estamos tratando de conectarla por teléfono. La realidad, primero estoy empezando a tratar de, como se han dado cuenta, de traer invitados con nuevos libros que hayan publicado, y quisiera por lo menos semanalmente o cada 2 semanas tener algún escritor o escritora, pero la realidad es que se me acercaron a nombre de ella y tiene una novela que acaba de publicar de este trend a nivel mundial de lo que llaman ficción histórica, que tú coges personajes y hechos verídicos y los conviertes en una novela. En la novela de la cual voy a hablar, si la consiguen por teléfono, me avisa. Se llama A bordo de el Normandy, y pues sí, tiene que ver con el Normandy, el famoso hotel, edificio que está ahora mismo bajo ciertas controversias, y es una novela de ficción histórica alrededor de el desarrollador, una figura de la década de los 30 y 40 de mucho poder en Puerto Rico, Félix Benítez Resach. Yo no conozco mucho de Félix Benítez, pero sí he escuchado, era una figura imponente, de una gran influencia económica, influencia política en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y quería hablar con Roxana de su trabajo, pero no sé, aparentemente no. Dame aquí unos minutos a ver si la conseguimos. Ya está en línea. Ok. Saludos, Roxana. Aníbal, ¿cómo estás? Un placer. Roxana Matienzo aquí hablándote. Saludos. ¿Qué se cuenta? Estamos ya casi a punto del último segmento del programa, pero tenemos unos cuantos minutos. Y estaba haciendo una introducción antes que estuvieras aquí conectada conmigo, que yo decía que yo no conozco mucho presumo que es el protagonista de la novela, Félix Benítez Resach, pero lo que conozco me parecía que siempre fue un personaje fascinante, histórico. Háblanos un poquito, y vi en la nota de prensa que quizás este interés por el Normandy te nació desde que eras niña, pero háblanos un poquito de qué te llevó a escribir una novela de ficción histórica alrededor del Normandy y de la figura de Félix Benítez Resach,
que la inmensa mayoría de los que nos están escuchando no saben quién era Félix Benítez Resach. Bueno, yo considero que el Normandy es un ícono puertorriqueño, se ha convertido casi en un mito. Y por eso yo pensé que era un tema interesante. No soy la única, hay muchos artistas que han decidido usar el Normandy como su medio de expresión. Tenemos a pintores y escritores, hay varios libros de la Moinot, que era la esposa de Félix Benítez Resach. Así es que en realidad es normal que a mí se me haya ocurrido escribir sobre el Normandy y su creador, su constructor, que es don Félix Benítez Resach. La novela es cuánto tiene de histórico, cuántos son datos históricos y cuánto es imaginación tuya, porque entiendo que se hizo trabajo de investigación histórico. Sí, hice un montón de trabajo de investigación histórico para poder enmarcar la historia que es entre el 1932 y el 1942, cuando se inaugura el Normandy. Y esa es una época crítica en Puerto Rico, los 30, sí. Y toda esa historia está documentada y está estudiada y responde a la realidad. Igual que los personajes históricos de que yo hablo, que es Félix Benítez Resach y su esposa la Moinot y todos los Resach y todo lo que está pasando en ese milieu, don Pedro Albizu Campos. A esto voy. Yo de lo que conozco de la figura, primero tiene una vida personal, no sé cómo la describirla, pero también tenía una influencia o unas conexiones políticas que iban de un extremo al otro extremo, porque tengo entendido que además de tener una relación estrecha con Pedro Albizu Campos, corrígeme, llegó a tener una relación estrecha con Trujillo y otras figuras que diríamos hoy de extrema derecha. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto, y me parece que por eso es que hace de él un personaje tan interesante, porque gravita a los dos extremos. Además era íntimo amigo de Roosevelt, era una persona en que Roosevelt confiaba. De hecho, una visita que hace él a Puerto Rico, con quien habla para que le haga los arreglos mientras él está en la isla, es con don Félix. Así es que eso lo hace una figura muy interesante, muy enigmática, y eso está plasmado en la novela definitivamente. Bueno, háblanos un poquito entonces más detalle, el que vaya, y luego al final nos dice dónde se puede conseguir la novela, pero el que adquiera la novela, ¿qué es lo que se va a encontrar allí? ¿Una novela de romance, una intriga política? ¿Qué es lo que va a encontrar? Esa es una buena pregunta. Bueno, pues para empezar va a encontrar que yo utilizo el Normandy como un símbolo de un Puerto Rico que se aúpa, que tiene su momento de gloria y que tiene su momento de decadencia. Okay. Y desde ese prisma, pues podrá ver cómo se desarrollan historias interesantes, mis personajes ficticios que se entrelazan con los reales, pues tienen más libertad, pero se une, por ejemplo, hay un capítulo en que van a ver el Queen Mary, el Queen Elizabeth y el Normandy parqueados en el puerto de Nueva York, que los están desaguando para convertirlos en barcos de guerra. Y eso es pura historia, eso pasó. Okay. Y van a ver varias cosas que pasaron en la historia, pero que no se reseñan, o si se reseñan de pasada. Como una nota al calce histórica. ¿Perdón? Como una nota al calce histórica, si se reseñan. Siempre, exactamente, y está comprobado que los datos históricos se recuerdan mucho mejor si están novelados, porque uno tiene más asociación con ellos que si simplemente te dan los datos y te los estudias. No todo el mundo tiene ese tipo de cabeza. ¿Cuánto tiempo te tomó primero el research y después escribirla? El research me tomó como 3 años. Okay. Y eso que tuve la ventaja de que la familia me ayudó mucho. La familia, quedan los bisnietos y los nietos de don Félix. Y me proveyeron tanto y tanto material, y me llevaron a Vieques y fuimos a ver tumbas y hicimos
plano gigantesco de la genealogía de la familia, cómo se juntan los Benítez y los Resach, vez tras vez tras vez, Sí, al punto que sé. en los Benítez hay endogamia. Se quedan ciegos por las tantas veces que se han casado entre ellos. Y pues eso me dio una riqueza de material tan grande que por un tiempo me senté a mirar todo lo que había descubierto, porque yo decía, ¿y cómo es que yo voy a hilar esta historia? Pero una vez que decidí que, bueno, esto hay que meterle mano, porque muchos escritores han querido escribir del Normandy y siempre se quedan en el quiero, pero nunca le meten mano. Y yo dije, no, a esto yo le voy a meter mano. Pero esta es Entonces, la primera novela que se publica centrada en el Normandy, ¿o alguien había hecho algo parecido? bueno, Edgardo Rodríguez Julia escribió escribió un pequeño cuento de Momoano, que era la esposa ok. de Don Félix, francesa, pero Sí. en realidad no creo que se haya escrito nada en Normandy, pero me parece curioso que ahora que yo escribí esta novela, tanta gente, tantos escritores y artistas se me han acercado a ese tema, yo quería escribir de eso, pero es que no ha sido fácil. Y me dices Porque hay que mucha termina cuando información. se inaugura el hotel. El 10 de octubre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se inaugura el hotel. O sea, que y tú es no una tienes hazaña. tú no tienes la parte de los fantasmas caminando por el hotel y eso, ¿verdad? La novela tiene sus flashbacks, Ok. porque la novela comienza con una mujer periodista que viene a Puerto Rico, trabajaba en el New York Times y viene a Puerto Rico a hacer un reportaje del Estado Libre Asociado y Ok. se queda en el Normandy. Se queda en el Ok. Normandy, entonces cuando se queda en el Normandy, pues ella empieza a descubrir toda la mitología Ok. y entonces ahí es que en realidad ella cambia de tema motu propio y entonces se desarrolla a bordo del Normandy. Bueno, ¿dónde se puede conseguir la novela y a qué precio está? Porque también la gente debe saber más o menos el costo. ¿Dónde se puede conseguir? Creo que cuesta $28. Si llaman a un link que hay en internet, la consiguen, tienen un 10% de descuento, pero la novela está en Casa Norberto y Ok. estará en otras librerías y vamos a presentarla el 17 de junio de este mes, el martes que viene, en el Colegio de Abogados. Ok, el martes que viene en el Colegio de Abogados, ¿a qué hora? A las 6:30 y nos encantaría, ven, yo quiero que tú vengas. ¿Y quién va a estar a cargo de la presentación? Pues nada más ni nada menos que Carmen Dolores Hernández. Ah, wow, tremendo. Así es que creo que vale la pena simplemente escucharla a ella. Y allí Yo me siento el que súper vaya puede honrada. adquirir el libro, puede adquirir el libro allí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, me pues, siento súper honrada de bueno, que ella pues, haya accedido a presentarla. bueno, pues Así espero conseguirlo y leérmelo, y te deseo el mayor de los éxitos en la venta y mis felicitaciones, ¿ok? Muchas gracias por esta entrevista, la aprecio muchísimo y siendo una persona tan especial como la que tú eres. Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, Éxito. Bueno, y con eso son las 5:55 de la tarde. Con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a las 3:55, cerca de las 4 de la tarde. Mañana es jueves y la voy a tener aquí en el estudio, jueves de película y streaming con mi hija Gabriela Acevedo Gándara, que no está en Los Ángeles, pero sus amistades todas están allá. Y en Los Ángeles no, la vida sigue normal. No se crean ese cuento de Donald Trump. Aquello está tranquilo, salvo en unas áreas en downtown, que es donde están las protestas, pero no hay una ciudad quemándose como Donald Trump está tratando de dar la impresión. Que tengan todos muy buenas tardes.